gmail.com. Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua. Hace unos días estuvimos hablando acerca del pecado y el daño que éste ha producido en la humanidad. Como todos los seres humanos hemos sido contaminados o manchados con la realidad del pecado y la solución que hay en Cristo. Cómo Él cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y nosotros hemos adquirido también su justicia. Y ahora si hemos puesto nuestra confianza en Él somos salvos. Pero hoy queremos hacer un poco más de énfasis en cómo el pecado nos afecta como cristianos. Hemos nacido de nuevo, ahora somos del Señor. Pero es una realidad también que luchamos cada día con el pecado. Pero si hablamos de Romanos 7, yo creo que este pasaje no se puede dejar de largo si hablamos del pecado, porque es todo un retrato que hace el apóstol acerca de la realidad nuestra como pecadores, como hombres pecadores. Algunas personas dicen que Pablo hace referencia a una tortura común en su tiempo y que consistía más bien en amarrar o atar un cuerpo sano, un cuerpo vivo a un cuerpo muerto. Se amarraba un cadáver a una persona viva y todo el proceso de putrefacción, los gusanos, la gangrina que producía estar atado a un cuerpo muerto, el hedor, más todo ese largo trayecto, ese largo tiempo con este cadáver a cuestas, hacía que esta tortura fuera muy dolorosa, muy vil, una tortura bien dañina. Así el apóstol Pablo ilustra el cristianismo, la vida cristiana, o el pecado que tenemos, con el que tenemos que luchar cada día, como ese cuerpo muerto que llevamos a cuestas y que siempre está tratando de dañarnos y de podrir nuestro cuerpo vivo. Si nos preguntásemos qué es el pecado, estoy seguro que usted tendría muy buenas definiciones que dar por experiencia propia. La Biblia también nos da definiciones acerca de lo que es el pecado. De hecho, ella nos dice que es infracción de la ley y también en 1 de Juan nos dice que es toda desobediencia. Es decir, el pecado es infracción de la ley de Dios, pero el pecado también es toda desobediencia. Algunas personas han dicho que pecar es errar al blanco, también es traspasar la línea límite que Dios nos ha trazado de lo que está bien y lo que está mal. También el pecado podemos definirlo como todo lo que pensamos, decimos o hacemos que no honra a Dios, y también saber hacer lo bueno y no hacerlo, también la Escritura nos dice que es pecado. Pero la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, dice que el verdadero lamento del ser humano debe ser el pecado. La Escritura pregunta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y responde el profeta, laméntese el hombre de su pecado. Entonces, ese debe ser nuestro verdadero lamento. Debemos lamentarnos por el pecado, debemos lamentarnos por deshonrar a Dios. Pero hoy tristemente tenemos otros pensamientos acerca del pecado. Hoy pensamos muchas veces que podemos jugar con el pecado y eso me hace recordar una historia. Dice que en una ocasión un hombre quería cruzar un arroyo y lo que dividía o lo que unía una orilla con la otra de este arroyo era un tronco de un árbol. Pero él empezó a pensar y dijo, si yo le pido a Dios que me ayude, entonces el diablo me empuja y me caigo al arroyo. Y si yo le pido al diablo que me ayude, Dios me empuja y entonces caigo al arroyo. Entonces, ¿cómo puedo quedar bien con los dos? Y dice que este hombre daba un paso en el tronco y decía, ay Diosito, ayúdame. Y daba otro paso y decía, ay diablito, ayúdame. Muchas veces así también sucede en nuestra vida. No específicamente que estemos pidiéndole al diablo, pero muchas veces queremos quedar bien con Dios y quedar bien también con el mundo. Y esto realmente no es solución. En Job capítulo 41, versículo del 1 al 8, hay una descripción terrible del pecado y se compara con el Leviatán, un ser ficticio, pero que era muy destructivo. Pero es interesante que el versículo 8 termina diciendo acerca del pecado, en este caso del Leviatán. Dice, pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Esta misma porción de las Escrituras nos está diciendo que no podemos jugar con el pecado. Si pensamos que el pecado es algo que podemos domar, que podemos controlar, que podemos utilizar o que podemos ser señores de él, realmente nos va a costar mucho, nos puede costar hasta la vida. Por ejemplo, no sé si sucede igual en su país, pero en mi país, cuando una persona le roba al Estado o roba, esa persona se le dice que es una persona, no, es un luchador. Oye, ¿qué luchador es ese hombre? Porque está robando y está manteniendo su familia. También algunas personas dicen, cuando una persona adultera, un hombre que tiene varias mujeres, y aquí dice, en mi país se dice, oye, ese hombre es un bárbaro, mira cómo tiene mujeres. Es como algo que es digno de alabar.
Y también las personas, cuando una persona que estafa a otro, que juega a cabeza, como se dice acá, y que manipula a otras personas, se dice, oye, ese tipo es una mente. Es como si se admirara a esas personas que pecan de una forma deliberada o abiertamente. Pero la Biblia no dice esto acerca del pecador. En el Salmo 15, versículos 4 y 5, Dios da toda una descripción de lo que desea que sea el justo. En el versículos 4 y 5 Él dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando a daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios da una descripción clara de cómo quiere que sean sus hijos. Nosotros deberíamos, como cristianos, ser los bichos más raros hoy en día para la sociedad. Personas que vivieran de forma diferente, personas que vivieran honrando a Dios con su vida. Pero tristemente dejamos mucho que desear. Tristemente cada día nos confundimos más con el mundo. En Estados Unidos hicieron una encuesta para ver cómo deberían vivir los cristianos. Es interesante que después de todo este estudio, solamente el 9% de los cristianos encuestados dijeron tener una cosmovisión bíblica de la vida. Es triste que cada día los cristianos vivan más según el mundo y menos conforme a la palabra de Dios. También es interesante el cristianismo en Latinoamérica. Hoy en día se dice que la región del mundo donde más conversos hay diariamente es en Latinoamérica. Es interesante también que aún esta región sigue siendo la más violenta del mundo. Entonces no hay concordancia en que sea la región más evangelizada, si pudiéramos decir así, y también la región más violenta. No hay compatibilidad en estos dos aspectos. Es algo muy interesante. Hace un tiempo atrás escuché una ilustración acerca de un esquimal que vivía en una zona muy despoblada y en su pequeño pueblo solamente el entretenimiento era que él llevara a pelear a sus dos perros cada fin de semana. Lo interesante era que este hombre tenía un perro blanco y uno negro, pero él siempre, casualmente, si se pudiera decir así, apostaba al perro que iba a ganar. Si él apostaba el fin de semana al perro negro, ese era el perro que ganaba. Y si apostaba al perro blanco, ese era el perro que ganaba. Las personas se le acercaron y le preguntaron cómo sabía siempre cuál perro iba a ganar. Él le dijo, eso es muy fácil. Cuando yo quiero que el perro blanco gane, lo alimento toda la semana y no alimento el negro. Y cuando quiero que el negro gane, lo alimento toda la semana y no alimento al blanco. Entonces el que está más alimentado, más fuerte, es el que gana. Realmente esto también es lo que sucede en nuestra vida. Si alimentamos más a nuestro espíritu, nuestro perro blanco va a ganar. Pero si alimentamos más a nuestra carne, evidentemente en el día a día vamos a ser más dominados por la carne. Una pregunta que nos podemos hacer es cuál es la forma más fácil de vaciar un vaso de aire. Quizás usted piense, bueno, llevándole una cápsula al vacío. No, la forma más fácil de vaciar un vaso de aire es llenándolo con otra cosa. Si usted llena un vaso de agua, entonces el aire que hay dentro de ese vaso va a salir. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. La forma más fácil de desprendernos del pecado, que el pecado gane menos terreno en nuestra vida, es llenando nuestra vida de Dios. Pudiéramos preguntarnos, ¿hay una verdadera lucha en tu ser por el pecado hoy? ¿De qué estás llenando más tu vida? ¿De las obras de la carne o del fruto del Espíritu? Alguien dijo, refiriéndose al cuerpo físico, que somos lo que nos alimentamos. Quizás en el sentido espiritual también esta afirmación pueda ser verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer para vencer el pecado? Debemos llenarnos más de las cosas de Dios. Debemos llenarnos más de Cristo, de su deseo, de su voluntad, de su plan para nuestra vida. Debemos someternos al Señor y no debemos proveer para los deseos de la carne, como dice la Escritura. Pero al final debemos regresar a la misma verdad que enseña el apóstol Pablo en Romanos 7. Después de él hablar acerca de este hombre viejo que está viciado, después de hablar de su lucha interior, después de hablar de que no hace lo que quiere hacer, él termina diciendo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, gracias doy a Dios por Jesucristo. Quizás ahí debería estar nuestro verdadero agradecimiento. Deberíamos estar totalmente agradecidos de lo que ya ha hecho Dios por nosotros. Si este video ha sido de bendición para usted, le animamos también a que le dé like, que lo comparta, que se suscriba al canal para seguir recibiendo contenido como este y también active la campanita para recibir todas las notificaciones. Es nuestro deseo. Que Dios le bendiga.